Distinguidos hermanos televidentes, fetevidentes, estamos felices de estar con ustedes nuevamente en este su programa 2000 años después. Estamos, como todos los viernes, compartiendo con ustedes un tema más interesante de nuestra fe, de la iglesia, de nuestra vida aquí, que el Señor nos regala, sobre todo en aspectos fundamentales sobre nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un invitado que ya es de casa, que todos ustedes conocen, nuestro hermano Julio. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, Roquel, muchas gracias. Bueno, Julio, y distinguidos televidentes, hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente es controversial. No es menos controversial, pero ojo, no tiene nada que ver con las sectas, porque cuando es controversial la gente que la secta, que provida, que no sé. No, es un tema controversial a lo interno de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre yo he escuchado diversas opiniones y hemos traído a Julio, que vive en ese ministerio, para que nos hable un poco y nos aclare a nosotros los laicos cómo es esto de la música en la misa. Entonces, antes de entrar en materia, definitivamente quería conversar contigo, Julio, y hablar un poco primero de tu vocación, porque van a decir, oye, Julio nos viene aquí a hablar del espacio, de la creación continua, de que hay un Dios. Ahora nos viene a hablar de músico polifacético. Sí, cosmológico. Cosmológico. Sí. Bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que en la ruta que me trajo de vuelta el Señor a la iglesia, en alguna ocasión recuerdo que estábamos buscando una misa para ir un domingo, creo que era así. Y de pronto, estábamos tarde, usualmente íbamos más temprano, y estábamos buscando una iglesia, donde llegar, que ya tuviera una tanda casi 11:30, 12 por allá. Entonces caímos en una parroquia y ahí nos quedamos por mucho tiempo. Y en esa parroquia recuerdo que después de estar un tiempo asistiendo, tenía muy bonita siempre muchos fieles laicos en la música, muchos fieles laicos en los coros, muchos monaguillos, muchos ministros de la comunión, ¿verdad? Y entonces, bueno, me gustaba mucho ir, era tardecito, podía levantarme un poco más tarde. Y bueno, pues me quedé ahí yendo y de pronto un domingo llego y cambiaron al párroco. Cambiaron al párroco. Entonces yo me quedo mirando así y parece mentira, yo no sé esas cosas que pasan en nuestra iglesia católica, estimado Roquel. Cambiaron al párroco y de pronto todo ese coro, todos esos monaguillos, todos esos ministros de la comunión desaparecieron. Se fueron. Yo no sé qué pasó. Entonces, la verdad es que me sentí un poco incómodo porque yo iba mucho ahí y sentí, puedo estar totalmente equivocado, pero sentí que había una especie de boicot. Esa fue mi percepción. Fue mi percepción. Entonces yo me acerqué porque resulta que esas cosas del Señor, resulta que el cura párroco se graduó conmigo del colegio. Qué interesante. Entonces él dio su misa, muy chévere, entonces al final yo me sentí así medio con un conflicto de emociones y me acerqué a él, hermano, ¿cómo estás? Oye, mira, yo veo que te falta mucha gente. Mira, yo me gusta la música, toco guitarra. Yo nunca he tocado la misa, pero te puedo ayudar en las lecturas, te puedo ayudar cantando el salmo. No, tú puedes encargarte de la misa de las 12. Y así fue que entramos en este mundo y como él dice, a golpes y a tropezones hemos ido aprendiendo porque nosotros realmente siempre hemos querido hacer un buen trabajo, no queremos, para nosotros, pues el grupo que animamos a esa hora nos preocupa mucho que la cosa, que lo que hacemos esté bien complementada y compenetrada con lo que estamos haciendo en ese momento, que es la Santa Misa, ¿no? Bueno, Julio, a riesgo de ser simplista, podríamos decirnos a grandes rasgos cuál es el trabajo de ustedes, digamos que llamamos coro, aunque a veces hay solistas, Sí. la persona que tiene la misión de la parte musical dentro de la Eucaristía. ¿Cuál es la función de ustedes? Bueno, nosotros, he escuchado muchos términos, me gusta mucho decir que el ministerio nuestro, el ministerio de animación, me gusta, de los términos que he escuchado, es con el que me he quedado, porque nuestro trabajo precisamente es animar a la asamblea a participar en la Santa Misa, en la Santa Eucaristía, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es, yo siento así, poniéndolo un poquito desde el punto de vista más secular, ¿no?
es como cuando tú ves una película en el cine. Ajá. Tú sabes que empieza la música, ta, 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 entonces eso va creando el ambiente, entonces tú te sientes, te emocionas, te ríes, lloras, ¿me explico? Entonces eso ocurre en gran medida por la música, ¿no? Si tú agarras una de esas películas en el cine y le quitas la música, no pasa nada. Entonces yo creo que ese es nuestro trabajo y en ese sentido, pues es un trabajo muy complicado porque definitivamente para poder lograr eso tenemos que estar en sintonía con lo que está pasando en la liturgia. Julio, eso que acabas de decir, yo lo he vivido en el cine. Ajá. Y llega el momento que cuando tú no estás en el cine y cierras los ojos y escuchas la música, es como que si estuvieras viendo la película de nuevo, ¿no? Sí, así pasó con la película Tiburón muchos años. Ah, sí. Oye, Julio, la siguiente pregunta sería, hablando acerca de la misa. Mira, yo te voy a hablar desde el punto de vista de un parroquiano que va a la misa. Y entonces, fíjate, hay veces que yo he tenido que ir a una Eucaristía donde el coro es una belleza, afinados, todo perfecto, los instrumentos, pero hay un detalle, solo cantan ellos. Es como que uno participa de una obra de teatro que todo está perfecto, los cantantes cantan bien, todo está compasado, pero todos somos espectadores. Esa es la función del coro. Para nada, de ninguna manera. Okay. De hecho, creo que esa descripción que tú acabas de hacer me recuerda mucho toda la liturgia antes de los concilios vaticanos. Completamente. Era una misa, una liturgia, donde el padre, la misa se daba en latín, así que nadie entendía ni papá. El sacerdote estaba de espaldas al público, al pueblo. Solo cantaban los coros de la iglesia, ¿no? O sea, no podía cantar, o sea, era un servicio exclusivo. De hecho, creo que había muchos ministerios que en ese tiempo, pues no había ninguna participación laica en el rito, en la liturgia. Entonces era una cosa completamente, eso era como un espectáculo. La gente llegaba ahí como quien ve precisamente a ver una película, ¿no? Una obra de teatro. Y creo que fue uno de los móviles que hizo, creo que fue uno de los primeros, el Papa Pío X, que se preocupó mucho por eso, porque se estaba viendo muchos cambios en la humanidad y la preocupación de Pío era cómo hacíamos para que el pueblo participara más dentro de la misma liturgia, se compenetrara más. Y uno de los primeros pasos fue la música, ¿no? Entonces, todavía en ese tiempo ni siquiera cualquiera podía tocar, habían compositores elegidos, o sea, era una cosa muy, muy privada, muy exclusiva, muy como si fueras parte tú incluso del Vaticano, casi, ¿no? Entonces no era cualquiera el que componía para la música de la misa o la música litúrgica. Entonces, pues a raíz de Vaticano II todo cambió y el propósito principal creo que es que nosotros como laicos participemos en la misa en todos sus aspectos y ayudemos y trabajemos. De hecho, del Concilio Vaticano II sale un primer documento que se llama Sacrosanctum Concilium, que es el primer documento que sale del concilio es la misa, la liturgia. Entonces habla de los grupos laicos, todos tienen que apoyar, todo el mundo, la participación del laico debería predominar en la misa y es lo que tenemos hoy. Entonces, en ese sentido, la música tiene su rol y es ayudar a crear ese ambiente, a fomentar a través del canto la participación de la asamblea durante el rito. Entonces entiendo, Julio, que aunque te hemos desafinado, así como yo, que ni me quieran... Bueno, si quieren hacer penitencia, pídanme que cante. Entonces, ahí les voy a ayudar bastante. Pero nosotros que estamos muy, muy desafinados, entonces ese no tenemos que cantar porque es parte de la... Así mismo es. Si usted está en la asamblea, si usted forma parte del coro, ya es otra cosa, ¿no? Ya debemos tener un poco más de cuidado. De hecho, hay unas normas, hay pues algunas normas que se han establecido a partir del Concilio Vaticano II, de tratar de fomentar que seamos mejores los que participamos haciendo la música. Que seamos más afinados, que ¿no? seamos más afinados. Oiga, porque de verdad que da tristeza. Claro, ¿no? Pero sin embargo, la música no debe predominar
O sea, lo que debe predominar es la palabra, la voz del sacerdote, la voz del pueblo. O sea, nosotros debemos ser simplemente como un ambiente que fomenta que eso ocurra. Y eso me lleva porque puede ocurrir, que yo lo he visto también, creo que tú me has comentado en alguna ocasión, que a veces es un lugar y está demasiado alta la música. Sí. ¿Me explico? Entonces eso no sería lo correcto. Debe ser algo muy sutil, muy debajo, que simplemente ensalce pues, lo que está ocurriendo en ese diálogo entre el sacerdote, que es el presidente, pues, y la asamblea, ¿no? Julio, mira, hay otro tema que es interesante. Primero esto que acabas de decir, porque yo he estado en Eucaristías que ni yo mismo me escucho. Imagínate cómo estarán los instrumentos de alto que ni yo mismo me escucho cuando estoy cantando. Entonces, pareciera que uno tuviera un concierto. Los que han tenido la oportunidad de ir a un concierto, a veces uno está escuchando y la vibración de los instrumentos le golpea el pecho. Entonces, tal vez en un concierto eso sería aceptable o le gustaría a la gente, ¿no? Pero en la Eucaristía los instrumentos deben estar de tal manera que pues, como dice Julio, acompañen. Pero la otra pregunta, Julio, está en que si ustedes tienen que propiciar la participación, hay una disyuntiva ahí. Porque por una parte, entonces quedaríamos cantando siempre los mismos cantos, ¿no? Porque son los que se sabe la gente. Pero por otra parte, cuando comienza el coro a cantar cantos de su cosecha que nadie sabe, Exacto. entonces la asamblea queda en silencio. Entonces hay que haber como un equilibrio, ¿no? Sí, es una cosa, es algo muy complejo. Yo creo que debe predominar el interés de que participe la asamblea. O sea, eso es lo que debe predominar. Y repito, esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo porque a mí me parece, sino porque uno, desde que casualmente creo que ha sido una bendición el haber llegado a que me hayan dado un servicio sin saber absolutamente nada, porque lo primero que hice fue ponerme a investigar un poco, pues que se toca, que se canta. O sea, no sabía nada. Entonces, estos son lineamientos que ya están escritos, y yo de verdad que exhorto, si hay algún grupos musicales que están escuchando, pues hay un instructivo que nace a raíz del Concilio Vaticano II que se llama Musicam Sacram en 1967, es lo último oficial que existe. Han habido otras exhortaciones relacionadas. El mismo Papa Francisco hace un par de años hizo un pequeño discurso sobre un congreso que hubo sobre los 50 años de Musicam Sacram, que es el instructivo del Concilio Vaticano II de la música en la misa, en la liturgia. Así que yo los exhorto a que lo busquen, pero en ese sentido, regresando a la pregunta, sí es necesario que prime que la gente cante, que la gente participe. O sea, si yo tengo una producción personal, ¿me explico?, de la cual estoy muy orgulloso, yo hice el trabajo y me inspiré, yo siento que el Señor me tocó, ¿me explico? Entonces está perfecto, está muy bien. No tengo, eso no algo. Sí. Eso es excelente, excelente. Ojalá nos pasara a muchos, pero yo soy segundo o yo soy último. O sea, en la misa usted, el que produce música, el que hace música, está de último. Entonces, si usted quiere que haya esa participación, hay que trabajar. O sea, hay que buscar la manera de que la asamblea poco a poco se la vaya aprendiendo. Hay que ver si realmente ese canto es apropiado para la liturgia de la misa. Hay que ver, me explico, porque el hecho de que yo me haya inspirado y quiero decir muchas cosas y eso debe estar en la misa, pues no es el criterio correcto para decidir usarla dentro del rito. Julio, mira, ¿Por qué te ríes, Roquel? No, me estoy riendo porque, ¿sabe qué me acuerdo, distinguido televidente? Fíjense lo interesante. Ustedes ven a Julio aquí y yo peco de prejuicio. ¿Cómo usted se imagina un rockero? ¿Ah? ¿Cómo se imagina usted un rockero, no? Tal vez el cabello largo y todo tatuado, con máscara y chaqueta de cuero. Bueno, Julio ya lo ha hecho en un programa, pero aquí yo lo voy a echar al agua nuevamente. Él confesó que parte de su trabajo en su vida privada, me refiero fuera de su trabajo y de, ¿cómo vamos a decir, su pasatiempo, es tocar música, y uno de los géneros que a él le gusta es el rock. Entonces, los que conocen el rock, porque todos debemos, aunque no les guste, debe conocer qué es el rock, saben los instrumentos clásicos del rock.
Entonces, yo me imagino que, Julio, tú me estás riendo por eso, porque me imagino, oye, el coro de Julio debe ser como, qué sé yo, Metallica o qué sé yo, ¿no? Bueno, hay algunos integrantes que a veces, porque entra gente y entra, Sí, sale sí, gente, sí. y hay algunos que han querido, no, pero vamos a poner un poquito de guitarra eléctrica, mira, pero bajito, distorsión bajito. ¿Qué Entonces, pasa? aprovecho para preguntar, ¿no? Porque entonces, ¿cuál sería, digamos, los instrumentos? ¿Cómo sería? Porque efectivamente yo he visto de todo. He visto coros muy suaves, una guitarra acústica, una cajita, hasta no sé cómo le llaman eso de que tocan con la mano, que es como que hace como unas campanitas. Chimes, sí, Sí. Ese tipo de cosas muy suaves, pero también he visto coros que tienen guitarra eléctrica, batería, y bajo, y eso parece un verdadero concierto de Sí, rock. Entonces, sí. ¿cuáles son las directrices? Bueno, al final hay algo que realmente, y lo digo públicamente también porque es importante. O sea, donde manda capitán no manda marinero. Ok. Entonces, uno cumple con decirle pues al párroco responsable la opinión, mira, a mí me parece, de acuerdo a esto y esto y esto, que esto debe o no debe ser, pero ya usted con eso cumple. Si el responsable de la parroquia pues quiere algo más o algo menos, pues ya usted está libre de culpa. Sí. Vamos a ponerlo así, ¿no? Si el problema de lo que estás diciendo es que si, por ejemplo, el sacerdote resulta ser que tiene una vena así, dice, no, vamos a poner una batería y vamos a poner una guitarra eléctrica, vamos a poner un bajo. Yo le diría y que mire, me parece, te disculpe, ¿no? No me parece apropiado porque hay que buscar un poco más de, no, pero no sé qué, ok. Sí, porque ya, ¿Qué sí. puedo hacer? Nada, obedecer, si el que obedece no se equivoca. Exacto. Pero efectivamente era para que vean, ¿no? Sí. Porque efectivamente nosotros tenemos a veces, le echamos la culpa al coro. Decimos, mira, ¿qué le pasa a este coro? ¿Por qué este coro es así? Muchas veces no sabemos que no necesariamente es el coro, Sí. sino que así que si a veces tenemos alguna, como parroquianos tenemos alguna inquietud, deberíamos dirigirnos al párroco, al sacerdote, para que él explique o regule lo Claro, que... pues, todo lo que son instrumentos y este tipo de cosas, baterías y cosas así muy pesadas, usualmente requieren cierta inversión, cierta donación, o sea que no creo que salgan de la nada, deben salir de que pues hay un interés en algún lugar de la parroquia interesada en eso, así que, pero yo sí creo que es sumamente importante que precisamente los que estamos haciendo música litúrgica, que nos preparemos, que nos eduquemos, o sea, es sumamente importante porque a la hora de la hora nos preguntan es a nosotros, ¿me explico? Y si nosotros no tenemos una respuesta, pues estamos ya pecando de ignorancia, ¿no? O sea, si los que supuestamente hacemos música no sabemos qué es lo que conviene o no conviene, qué recomendación amerita hacerse o no, qué criterios son los apropiados, pues no estamos haciendo un buen trabajo, mejor entregamos el puesto. Julio, Yo creo que... sí, estamos totalmente de acuerdo, Julio, porque efectivamente es como el lector, por ejemplo. Si una persona tiene todo el interés de leer, pero se equivoca mucho, cancanea, no sabe proclamar bien, entonces, claro, hermano, tal vez su vocación es otra cosa, ¿no? No, esto no, porque... Tiene dos caminos. Uno, decidir, la verdad es que esto no es para mí, no estoy haciendo el mejor servicio. Y el otro es, yo voy a prepararme, voy a estudiar, voy a practicar, voy a pagarle a un profesor porque yo creo que tengo una vocación. Bueno, perfecto, pero haga el trabajo, ¿no? Creo que eso es lo importante. Muy bien, hermanos, vámonos a una pausa, pero no se vayan. Miren, hay varias preguntas para que Julio esté preparado. Le voy a preguntar sobre música católica y música no católica dentro de la misa. Le voy a preguntar también sobre si después de comulgar debe haber un silencio o no. Y tercero, le quiero también preguntar para que vean la diferencia entre lo que es un concierto católico y lo que es la misa, la música durante la Eucaristía. Así que no se vayan, que esto se pone interesante. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Estamos con nuestro hermano Julio hablando de la música durante la misa y le prometimos algunos temas, pero entre tanto le anunciamos que el teléfono ya está listo.
230-1955, 230-1955. Pueden hacer sus llamadas a partir de este momento para que le pregunten a Julio, a mí no, a Julio. Así que, Julio, rápidamente, por si entran llamadas. Primera, creo que tenías un anuncio. Sí, creo que amerita el tema para hacer una anotación de que la música católica obtiene un Grammy Latino. Ah, qué bien. Sí, al mejor álbum cristiano del año. Juan Delgado fue galardonado con un Latin Grammy como el mejor álbum cristiano del año. Todo pasa, se llama la canción o el álbum, un trabajo inspirado en Santa Teresa de Jesús. Juan es venezolano y parece tuvo una experiencia a los 18 años en el cual se encontró el camino, ¿no? Así que la cita, cualquier cosita, ¿no? Yo lo googleé rapidito porque me dijeron y la cita la página se llama COPE, así que esta es de la que estoy leyendo la información ahora mismo, ¿no? Julio, ¿qué te parece? Tenemos la primera llamada de la noche, así que fue sí. rápido. Vamos a tomarla. Buenas noches. Adelante, la escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, me encanta el programa y el tema de hoy pues es uno de mis preferidos porque amo la música. Muchas gracias. Una de las preguntas que quería pues hacer es sobre el momento de una oración o de un por ejemplo, en el que se está rezando el Cordero, que todavía en muchos momentos se está cantando la paz. Qué tan importante es que se espera que el padre, que el sacerdote termine de dar la paz y que toda la asamblea termine de dar la paz para entonces la asamblea esté en silencio para cuando se rece o se cante el Cordero. Excelente pregunta, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta. Muy buena pregunta y muy oportuna y muy importante, porque yo siento que hay una confusión muy grande en ese tema precisamente pues en las parroquias que he podido visitar, y es que realmente el Cordero es una oración y es dentro de existe esta frase de que si el canto es litúrgico o no. Digo, al final toda la música que usamos en la misa debe ser litúrgica en el sentido de que la estamos usando para adorar a Dios. Sin embargo, cuando hacen mención de cantos litúrgicos, lo que quiere decir, y eso incluso lo comenta el instructivo que viene del Vaticano II, las oraciones se deben respetar tal cual como son, en este caso Cordero, Santo, etcétera, porque queremos que la asamblea la repita y no se calle. O sea, eso es lo más importante. Entonces, la paz, y ese es un tema sumamente interesante también, la paz no tiene canto. O sea, la paz realmente no tiene canto. De hecho, y esto asumo la total responsabilidad porque dentro de lo que he investigado no he podido finalmente corroborar si es así, pero han habido muchas dudas sobre esto a nivel del Vaticano inclusive. Creo que ha habido escritos hasta el Papa, de Ratzinger. Benedicto XVI. Ajá, Benedicto XVI. Quería hasta moverla, tengo entendido. Correcto, que la paz está obstaculizando con el Cordero. El canto de la paz no debería ser un canto de paz. Esto es lo que dice Ratzinger, ¿no? La paz en ese momento es que si yo tengo algún como dice el Evangelio, tienes algún pecado, algún problema, alguna molestia, alguna incomodidad con algún hermano, ¿no? En este momento, pídele perdón, dale la paz, que es como que dice lo que se busca en ese momento, simbólicamente, obviamente, y ahí viene el problema. Lo que sucede en ese momento es que queremos darle la paz al que está en la banca número 1, entonces se forma el enredo que no debería ocurrir porque la paz se le debe dar a la persona de al lado, a las personas que están a tu alrededor. Julio, te voy a comentar una anécdota con respecto a eso que estás hablando. Fíjate lo interesante. A un niño una vez le preguntaron en la misa y le preguntaron de las partes de la misa, ¿y qué ves la paz? Dice, el recreo de la misa. Porque parece eso, parece el recreo. Lamentablemente. Y tanto así que el documento ese proponía mover la paz para otro lugar porque está afectando de muy mala manera un momento muy solemne que es el Cordero y no debería ser. De hecho, no existe una instrucción de que se cante ninguna paz. De hecho, lo que incluso a mí me ha sucedido, yo hasta opto y a veces tengo problemas internos dentro del grupo, ¿no? ¿No?
Y he optado por no cantar nada. Esperar, dejar un espacio que la gente dé la paz y ya ve que se calmó un poco la cosa, que se sienta el silencio ese, ¿no? Y entonces, cuando tú ves que las cosas bajan la marea, entonces empieza el Cordero. No empecemos a cantar el Cordero en mitad de la paz, porque entonces estamos casi creando estamos haciendo la cosa peor, ¿no? Y es un aspecto muy sagrado, porque en ese momento Jesucristo está realmente presente en el altar y le estamos orando, le estamos pidiendo misericordia. Entonces estar la gente dando vuelta mientras estamos haciendo esa oración. Sí. No, y todavía ya empieza el Cordero y todavía hay gente que se va moviendo a dar la paz. Se acabó. Cuando usted escucha el Cordero, si usted no está, usted está en la asamblea, usted no es músico, usted está en la asamblea participando y usted escucha el Cordero, debe regresar a su puesto y poner su cabeza nuevamente en la misa. Entonces, eso es un tema y creo que no se ha resuelto, es un tema que existe, pero creo que lo que podemos hacer nosotros, los que hacemos la música, la animación musical, es, por ejemplo, eso del silencio, quizás hablar con el párroco, explicarle un poquito la situación, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Al final, lo que decide el párroco es lo que es. Pero sí sé que yo, por ejemplo, llegamos a hablar con el nuestro. Él me dice que no, mira, tienes razón, hagamos algo, mejor hacer el silencio, mejor no toques, o toca la paz muy rápido y paras y haces un silencio para que termine y entonces empieza con el Cordero. Pero bueno, muy importante, lo importante es el Cordero, la paz ni siquiera tiene canción y no es litúrgico y si usted la omite no pasa nada. El Cordero no se puede omitir. Perfecto. Vamos de nuevamente, hermanos y hermanas, tienen los teléfonos del 230-1955, 230-1955 para que hagan sus llamadas, preguntas. Julio, antes que me ganen la partida, Ajá. Música no católica. He escuchado gente que se queja de que música que no es de origen católico, de repente se canta en la misa. Es un error. Bueno, no sé si la palabra católico o cristiano, porque son dos, también pasa que música no católica, pero que tampoco es secular, Ajá. se canta en la misa. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos las canciones que no tienen nada que ver con la liturgia. Yo escuché una canción de Armando Manzanero que me gustó. Hay una de Chayanne. Yo escuché por ahí una historia, una anécdota de un grupo en un colegio de monjas que cantaba un Ave María de Chayanne, una cosa así. Qué barbaridad. O sea, de todo sucede, ¿no? De todo sucede. Entonces, no es así. Primero, la música para la liturgia es la música sacra, o sea, música para adoración. Hay una llamada, ¿no? Si tenemos una llamada, vamos a tomarla. Buenas noches. Sí, una pregunta. Sí, adelante. Sí, le escuchamos. Buenas Adelante. noches. Buenas noches. Yo soy católica, pero siempre me he preguntado qué significa la frase misa. ¿Será orar? Misa, ¿qué significa la frase? La palabra misa. Muchas gracias. Le contestamos al aire. Julio. No, Roquel. Ah, bueno. Básicamente tiene varios nombres, pero es una palabra que cuando terminaban la misa, en latín dice que la misa estaba concluida, misa et, y era como el envío final después de la Eucaristía. Entonces ya quedó el nombre como en el sentido ese de que la misa nos fortalece y nos llama a un envío. Eso básicamente, en términos generales, eso es lo que significa, ¿no? Y es, a riesgo de quedar en ridículo, creo que et misa es lo que decían. Ajá. Y que lo digo de memoria, y es lo que se decía cuando terminaba la Eucaristía, y era el envío final, ¿no? Algo así como lo que ocurre ahora en español, que dice la misa ha concluido, pueden ir en paz. Ese envío es lo que se hacía, entonces ya ese nombre pasó como parte del rito, bueno, de la Santa Eucaristía. Julio, entonces ya hablamos de la música no católica. Ahora el tema de la comunión. Ajá. A mí en lo particular, yo voy a hablar como parroquiano, ¿no? Okay. Y como dices tú, a riesgo propio, ¿no? Ajá. De ser Asumo lapidado. la responsabilidad. A ser lapidado por lo que voy a decir, pero yo quisiera comulgar después de la procesión, y eso sí quiero hacer una aclaración. La gente dice a la fila, no es ninguna fila, es una procesión lo que se hace cuando vamos camino hacia el encuentro con Jesús en la comunión. Entonces, durante la procesión y el momento después, los que poco a poco vamos
comulgando y nos vamos a nuestros puestos a orar, de que anhelamos, suplicamos, pedimos un poco de silencio, porque hay personas que no tenemos la posibilidad de poder orar mientras se está cantando, o no necesariamente queremos cantar porque el canto no es lo que se identifica con el momento que yo quiero orar. Entonces, explícame un poco, tú que tienes el ministerio, para ver si me aclara a mí la cabeza, Bueno, porque no tengo claro. yo voy a citar a la Constitución sobre la Liturgia Sacrosanctum Concilium de 1963 en el punto 30. ¡Wow! Y dice, así mismo, para que veas, eso sí, la responsabilidad ya no es mía. Sí, sí. Para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. Punto. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. Excelente, me aclara mucho. Entonces, por lo tanto, el silencio es parte de la liturgia. Muy bien, Julio, tenemos una llamada, vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Me alegro, muy bonito el programa, muy bueno el programa. Oye, ¿qué es del señor, el compañero suyo y don Felipe? Bueno, el señor Felipe, por asuntos de índole laboral, él pidió un tiempo y no ha podido participar. Ay, me lo saluda cuando lo vea. Exactamente. Sí. Y Luis ahora mismo no está en el país, por eso tampoco ha estado. Qué bueno, qué bueno. Al invitado, muy bonito el programa, muy bueno, lo felicito. Me encantó la explicación sobre de la paz, porque es verdad, no debemos de movernos del puesto para irle a dar la paz al que está al final, porque es mi amigo, porque es mi compañera, porque es mi mamá, mi hermana que está allá, y no le doy la paz a más nadie. Entonces solamente debo darle la paz al que está a mi lado y ya. Exacto. Se acabó. Y la música sí que a veces la música está demasiado alta, que uno no entiende, que uno no escucha. Una más que ve la gente que mueve la boca, pero no me lo ponga, que no se puede. Así es. Muchas gracias por su opinión y por participar en el programa. Volvemos a reiterar el teléfono 230-1955, 230-1955. Julio, hablamos de la diferencia, la pregunta que prometí, entre un concierto católico y que quisiera algún día que me invitaras a un concierto tuyo, ¿no? Un concierto católico y el servicio que se da en la misa. Sí, yo creo que, y reitero, importante dice a los documentos, Sacrosanctum Concilium, Musicam Sacram, da mucha claridad, permite ayudar a aclarar. Yo, por ejemplo, tengo un punto interesante que habla, porque en algún momento me comentaste algo sobre qué es música, qué música es la música apropiada. Tenemos llamadas, así que mientras puedes buscar, mientras... Muy bien, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas Sí, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Me encanta su programa, es excelente, hermano. Muchas gracias. La verdad es que yo pienso que el momento del Cordero es el momento más santo de la misa, ¿verdad? Y hasta el momento en que todos los hermanos católicos entendamos que en ese momento está Jesucristo, en alma, divinidad, en presencia pura allí delante de nosotros, el reconocerlo, podamos doblar todas las rodillas para en ese momento adorarlo, para en ese momento pedirle en secreto al Señor que convierta nuestros corazones. Entonces, aquellos que podemos reconocer eso, es un momento en el cual yo exhorto que podamos orar por aquellos hermanos que no han podido reconocerlo, porque todas estas cosas son gracias que nos da el Señor a través de su Espíritu. Entonces aprovechemos ese momento para pedir, y yo siempre lo hago: Señor, ten misericordia de nuestros hermanos y que ellos comprendan que tú estás aquí presente. Porque es un momento tan sagrado donde lo que tú le pidas al Señor en ese momento, el Señor lo va a conceder. Entonces exhorto a los hermanos para que me apoyen en la oración, porque yo siempre lo hago, porque es un momento que yo también digo:
¿Por qué tanta revolución? ¿Por qué revoletean y no entienden que tú estás aquí, Señor? Entonces oremos todo también en ese momento por esos hermanos y vemos que poco a poco el Señor va derramando su gracia. Muchas gracias por su participación, muy interesante. Me gustaría apuntar algo que comentó la Fetevidente y complementar de que realmente reiterar de que los que hacemos el servicio de animación musical somos parte de una liturgia sagrada. O sea, somos parte de una liturgia sagrada. Nosotros no somos ni más, ni aparte, ni accesorios. Somos parte fundamental. ¿Y qué es la liturgia? Y yo quiero citar a San Juan Pablo II en una carta apostólica, casualmente en el 50 aniversario del Sacrosanctum Concilium. San Juan Pablo II lo máximo, ¿no? ¿Qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús, ven? ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? La liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de Cristo con su iglesia. Nosotros como animadores musicales tenemos que estar dentro de eso. Si nosotros no estamos fomentando eso, estamos destruyendo la liturgia. Muy bien, Julio, nos queda 3 minutos, así que nos puedes regalar una conclusión. Sí, mira que... Aquí no dan tiempo extra. No dan tiempo. El productor dice, ya no está mandando a cortar ya. No hay tiempo de reposición. Música católica y música... No católica. No católica. Conciertos me habías hablado. Sí, conciertos, sí. Conciertos. Bueno, en esa misma línea de que la música para la liturgia es, estimados oyentes, fetevidentes, perdón, es usted como el que está en un ministerio de animación musical, le voy a decir cuál es la música ideal para la misa. La que usted está aburrido de cantar. Ah, interesante. La que usted está aburrido de cantar, la que usted dice, ay no, pero vamos a variar. Esa es la música correcta para la liturgia, ¿no? La que nadie sobresale, la que todo el mundo está, y la que fomenta la comunión, y vamos a irnos más allá de comunión. Comunión es todos uno en la misa. O sea, por ejemplo, los cantos de individualistas durante la Eucaristía, por ejemplo, no son recomendables porque usted está cantando yo soy y yo quiero. Es un concierto, eso es lo que sería un concierto. Eso sería un concierto, pero en la misa usted tiene una función y la función es fomentar, bueno, en el caso de la Eucaristía particularmente, nosotros nos apoyamos mucho en las lecturas del día, del domingo, y tratar de realzarlas con la música que conocemos, que encontramos relacionada con eso. Y que sean en plural. Entonces, en ese sentido, la música, eso sería música litúrgica, y el concierto sería donde usted ha escrito todas esas canciones hermosas, y usted va a La Tlapa, o usted va a un lugar, a Radio María, a FTV, ¿no? Y de pronto hace un concierto ahí, eso es otra cosa, ¿no? Y perfecto, bienvenido. Necesitamos mucha producción católica para conciertos, música pero separemos la música que se toca dentro de la misa o dentro de cualquier liturgia y separémosla de la música católica en general, que es la que a mí me gusta, la que estoy escuchando en el carro, es diferente. Muy bien, hermanos y hermanas, se nos acabó el tiempo. Quisiera decir 2 cosas fundamentales. Primeramente, un gracias a todos los hermanos que se dedican a este ministerio. Gracias porque nos ayudan, nos estimulan, nos guían. Es un don de Dios que gracias a Él lo tenemos para el beneficio de todos. Así que gracias por su trabajo. Sigan adelante, no se desanimen, busquen lo que la iglesia enseña. En segundo lugar, quisiera recordarles a todos, tanto los que están en el coro como los que vamos a la misa, recordemos que es un acto de adoración y que el centro es Jesucristo. Ni los que cantan, ni los que participamos, todo debe ser para la mayor gloria de Jesucristo. Si todos nos enfocamos en eso, haremos un excelente trabajo en la liturgia y en la Eucaristía. Muy bien, hoy hemos estado con ustedes Julio y Roquel y le decimos que nos vemos próximamente en otro programa 2000 años después.